Rocío. ¿Podemos checar audio, querido? Saluda, querido. Hola Rocío, buenos días. Hola, buenos días. Excelente. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú, Alex? También muy bien. Aquí ha estado lloviendo un poco, pero todo bien. ¿Y de allá qué tal? No, aquí bien, nubladito, pero no está lloviendo. Ay, qué envidia, ayer aquí llovió todo el día. No, Y aquí para nada. vamos a hablar de aceitito, ¿verdad? De aceite, sí. Que hay varios, ¿no? De sémola, de ajonjolí, de oliva, ¿y esos? Como el tiempo es corto, yo diría que nos abocáramos, que sí se pueden enunciar todos esos, pero más a los del súper. La pregunta Ok. recurrente de los pacientes siempre es ¿qué aceite compro cuando estoy en el súper? Entonces, ahí es donde empezamos con esa guía de cuáles son los mejores aceites, qué debo y qué no debo de comprar. Dale, me parece excelente. Entonces, ahorita que ya regresemos del corte, te saludo y hacemos arte, ¿dale? Ok, dale, Alex. Gracias. A ti. Tras el ataque de Estados Unidos a instalaciones nucleares en Irán, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la Organización de Naciones Unidas para instruir la construcción de la paz mundial y citó palabras del Papa Francisco. La guerra es el mayor fracaso de la humanidad. No hay futuro en la destrucción, sino en la fraternidad. El próximo 28 de julio se abrirá la convocatoria dirigida a egresados de preparatoria en línea de la Secretaría de Educación Pública para que cursen sus estudios en la Universidad Abierta, y es que se contará con 5.200 espacios. Se prevé una multa económica para las empresas de hasta 282.850 pesos después de entrar en vigor la ley Silla en México, y es que el pasado 17 de junio se otorgó un plazo para el cumplimiento de la reforma y podría extenderse hasta diciembre de este año. Regresamos a Cipse Noticias, más temprano son las 7:47 de la mañana y en este momento doy saludo a Rocío Guavi, que usted ya la conoce, es nuestra nutricionista de confianza, y hoy vamos a hablar de aceites comestibles y cuál nos conviene consumir. Rocío, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Alex. Muy bien. Qué gusto hablar contigo como todos los lunes y justo con este tema tan interesante que muchas veces cuando ya estamos en el pasillo del supermercado decimos, ¿cuál será el bueno? Sí, así es, Alex. Mucha gente pregunta, bueno, ¿y ahora qué aceite compro? Ya sabemos que los aceites son, la mayoría de los que están en el súper son de origen vegetal, Ujú, ¿sí? Bueno, y aparte en la zona de carnicería están el de origen animal, que el más popular es la manteca de cerdo. claro. Bien, la pregunta recurrente y para no tomar tanto tiempo, porque no tenemos tanto tiempo en el segmento es, en mi opinión personal, si yo estoy en el pasillo de los aceites, no compraría ningún aceite que viniese empacado en una botella de plástico transparente. Todo aceite vegetal es muy delicado y generalmente se va a oxidar con la luz o con el calor. Si el aceite viene empaquetado en una botella de plástico transparente, no va a ser una elección para mí, la mayor parte de las veces. Prefiero los aceites, sobre todo los vegetales, que estén empacados en una botella de vidrio y que sea esta botella opaca, o sea, como un color verde oscuro, un color ámbar oscuro, que no permita tanto que entren los rayos de la luz, para que mi aceite esté en mejor conserva, ¿sí? Entonces, ese es como mi primer tip, nada en plástico transparente. Ahora, el segundo, que es la siguiente pregunta que me hacen muy constantemente, es, ¿qué aceite es el mejor aceite para cocinar? Y eso pues depende. Para cocinar es
yo utilizaría en pequeñas cantidades el aceite de coco o la manteca de cerdo. ¿Por qué? Porque esas son las que cuando yo aplico más calor tienden a ser más estables. Eso quiere decir que sus enlaces no se rompen, por lo que no se oxidan, vamos a decirlo así, son más estables. Ahora, cuando voy a cocinar algo que requiere solamente como una sartén tibiecita o una olla tibiecita, probablemente mi segunda opción sea el aceite de oliva, pero con mucho cuidado de no sobrecalentarlo. Aunque el aceite de oliva llegue más temprano a un punto de humo, no quiere decir que estos enlaces se rompen. Sin embargo, no es muy adecuado calentarlo demasiado, ¿sí? Entonces, esas serían mis mejores opciones para cocinar. Ahora, por sabor. ¿Qué aceites me gustan más por sabor? Un buen aceite de oliva. Y he de hacer un paréntesis en los aceites de oliva porque no todo lo que compran etiquetado como aceite de oliva es un buen aceite de oliva. La realidad es que si el aceite de oliva es muy barato, probablemente no sea tan bueno. Hay mucha gente que compra aceite de oliva pensando que están consumiendo uno de los mejores aceites, pero están comprando aceites que son adulterados. Muchas veces los aceites de oliva vienen combinados con otro aceite vegetal, principalmente uno tipo canola, o si les va bien, un tipo cártamo, pero aún así no es un aceite de oliva puro. Y el mejor aceite de oliva a cocinar, como lo que yo voy a usar para ponerle a mi ensalada, para ponerle encima algún alimento y darle algún sabor, para hacer un aderezo, para hacer quizás una mayonesa, es el aceite de oliva extra virgen, que venga bien empacado en una botella de cristal, que sea oscuro y preferentemente de origen orgánico, porque sí hay diferencias entre los aceites de oliva extra virgen orgánicos a los que no lo son. ¿Sí? Lo sientes inmediatamente cuando lo comes en tu sistema digestivo, pero sí hay que tener cuidado de la calidad de aceite que estés comprando, porque no porque esté etiquetado como aceite de oliva extra virgen y te cuesta muy barato, sea muy bueno. Probablemente ese aceite no sea tan bueno. Si tienes el paladar sensible, simplemente con el hecho de probarlo y con ver la manera en que se digiere, podrías notar que hay algo extraño en tu aceite de oliva. El aceite de oliva generalmente tiene una muy fácil digestión. Ok, ¿Tú tienes alguna pregunta acerca de los aceites, Alex? sí, justo esto te iba a comentar que ahorita sí me quedé un poco sorprendido con para freír que sea manteca animal, entonces, porque uno muchas veces sataniza esta clase de cosas porque dice, no, es peor que el aceite de oliva, entonces que es muy gratificante saber que para esta clase de comidas que requieren una cocción un poco más fuerte, digamos, es la manteca la mejor opción. Pero en cuestión del aceite de oliva, justo te iba a preguntar qué otras maneras hay, además de que el paladar y el precio. ¿Hay alguna manera, así como viendo el aceite, cuál podría ser mejor? O difícilmente, hay diferentes Ok, calidades de aceite y diferentes orígenes de aceite de sus aceitunas. Y como vienen ok. en envases color ámbar o verde oscuro, tú no puedes, desde el momento en que lo vas a comprar, como decir, mira ese aceite de oliva, ¿qué color tiene? Pues no tienes la Ok. capacidad de ver sus colores. Generalmente los aceites, um, sobre todo los de oliva, vienen en colores entre verdecitos, más Ujú. oscuros, más claros, amarillitos, más oscuritos, más claritos, generalmente más claritos, pero difícilmente a nivel del súper. Pero podrías entrar en internet y tratar de buscar las reseñas acerca de cuáles son los aceites mejores. Puedes buscar en el pomo qué origen tienen, si son orgánicos, si están certificados por alguien, como para que sean extra virgen o de extracción en frío. Otro buen aceite que se estaba olvidando recomendar es el aceite de aguacate. Pero el aceite de aguacate, a mí me ha tocado ir a un lugar donde, un supermercado que tiene como altas ventas, y una vez me tocó un aceite de oliva que estaba rancio, un aceite de oliva, perdón, un aceite de aguacate que estaba rancio, por lo que me deja pensar en que el aceite de oliva tiene como un poco menos de durabilidad en nuestra alacena que un aceite de oliva. Y eso lo hago por experiencia propia, no porque lo leí en ningún estudio. Entonces, bueno, esos son buenos aceites y podrías preguntarle a alguien, podrían preguntarme a mí qué aceite de oliva recomiendo más, o sea, qué marca o qué clase.
Hay sabores diferentes en los aceites de oliva, desde uno de un sabor suavecito a uno de un sabor mucho más intenso. Y en cuanto a lo que decías de las mantecas, sí, la manteca de cerdo, el aceite de coco son grasas saturadas, uno de origen animal, otro de origen vegetal. Tenemos que tener cuidado al usarlos en la cantidad que vamos a usar de ellos. Son muy buenos de usar, pero no debemos excedernos de la cantidad. En general, en las grasas que tenemos permitidas por día, no debemos excedernos de la cantidad de grasas ni saturadas, ni poliinsaturadas, ni monosaturadas y sobre todo de las saturadas. Y tener mucho cuidado de las grasas trans, que eso nos lleva a la otra clase de aceites o grasas que hay en el súper, que vamos a clasificarlos en los dos principales grupos, que son mantequillas y margarinas. Nunca en la vida recomendaría a nadie comprar una margarina. Nadie. Esa es una grasa que está convertida, es una grasa vegetal que está convertida en un aspecto sólido y para hacerlo pasan por procesos químicos que simplemente en palabras llanas vamos a llamarle grasas trans. Las grasas trans no son buenas de consumir, o sea, 0 gramos por día, de preferencia. En cambio, la mantequilla es otra de las clases de grasas animales saturadas, que esa por lo menos tu cuerpo sí reconoce lo que es y sí sabe cómo procesarlo y eliminarlo de nuestro organismo. Al ser grasa saturada también, igual que la manteca de cerdo y el aceite de coco, tenemos que tener cuidado en la cantidad que consumimos de ellos. Si doy una fórmula así muy generalizada, nunca te pases de una cucharada por día para dejar paso a la otro resto de grasa saturada que tenemos por día, en lo que ya viene intrínseco en alimentos como cuando comemos pollo, pescado, huevo, cualquier tipo de carne animal, o inclusive alguna otra grasa vegetal como el aceite de oliva, que sí tienen porcentaje de grasa saturada, ¿sí? Entonces, una cucharada de aceite de grasa saturada por día máximo, si estamos comiendo otros tipos de productos animales, y en general no excedernos de aproximadamente 6 a 8 cucharaditas de aceite por día. Pues todo esto es perfecto, Rocío, y justo qué bueno que mencionaste estas dos últimas porque ya se nos estaban yendo, pero hace un momentito nos dijiste que te contactáramos para ver qué marcas nos podrías recomendar. Justo, ¿me podrías decir dónde te podemos encontrar para que nos des estas recomendaciones? En mis redes sociales con Rocío Wabi, Nutrición Wabi, o a mi celular 9981687000. Muchas gracias por esta información, Rocío, que la verdad es muy valiosa porque, como te digo, a veces satanizamos algunas cosas por pensar que son dañinas y resulta que no. Y te estamos viendo aquí el otro lunes, ¿te parece? Me parece muy bien, linda semana a todos. Linda semana para ti y es un placer hablar contigo. Ahora vamos con Nancy Salinas que nos tiene más información.